¿cuántos queremos ser sumamente felices? ¿Cuántos queremos gozar de bendición, de protección y de parte de Dios? ¿Sí? Quiero que ponga mucha atención a lo que va a escuchar en esta mañana. Yo tengo más de 35 años dentro de la iglesia y créame lo que va a escuchar. Quizás no son cosas nuevas, pero sí en la manera y en el tinte que se le va a dar. Porque yo hasta ahorita nunca he escuchado un solo sermón acerca de lo que voy a predicar. Y va a parecer un poquito extraño. Y yo le voy a pedir una cosa a usted. Tiene la libertad, aunque este es un sermón, de levantar la mano y preguntar y participar con mucho respeto. ¿Ok? Quisiera pedirle un favor. Sentimientos, razonamientos, amistades, déjalas al final y no les haga caso. ¿Ok? Va a dirigirse exactamente por un escrito está. No le haga caso a nada de lo que usted pueda sentir o ver. Sea muy amigo de usted, porque a cualesquiera el diablo puede tomar y engañarlo. ¿Ok? Mire, Jesús se rodeaba de los apóstoles, habían visto manifestaciones maravillosas. Había confesado Pedro que él era el Hijo de Dios. Y aún a pesar de todo eso, en un instante así entró el diablo, ¿verdad? Y le dice, retírate de mí, Satanás. Nosotros no andamos por vista, no andamos por sentimientos, andamos por un escrito está. ¿Ok? Entonces de aquí quizá vamos a tocar nada más la puntita del iceberg. Y yo me comprometo, si así lo decide Dios y me invita otra vez a predicar aquí, vamos a darle continuidad a esto. Pero quiero que preste muchísima atención y yo le aseguro 100% que va a ser sumamente feliz. Dios nos ha llamado a usted y a mí, ya lo escuchó en las predicaciones pasadas mías. Tenemos el alto privilegio de haber nacido en este planeta, en el cual Dios escogió como libro de texto para todo el universo. Tenemos un alto privilegio de ser llamados desde la eternidad a un plan eterno, fincado en lo que Jesús tenía que realizar. Y gracias a Jesús, por lo que Él hizo, Dios nos ha bendecido en Él desde antes de la fundación de este mundo. Aparte de eso, hemos sido llamados a ser herederos y coherederos con Él y a tener una parte en el asiento del trono de Dios. Hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes por toda la eternidad, hermanos. Es un privilegio enorme, enorme, que ni siquiera la mente alcanza a concebir para lo que hemos sido llamados. ¿Cuál es el propósito entonces que estamos aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios eterno, siendo uno con el Padre, vino y se humana con nosotros? ¿Y cómo es que usted y yo, siendo humanos, se nos llama a participar dentro de la naturaleza divina, como lo dice 2 de Pedro capítulo 1? ¿Por qué ese privilegio tan grande? Todos los hechos poderosos de Dios, cuando usted voltea a ver el universo, hay infinidad de galaxias, es más, hay millones de galaxias y dentro de esas galaxias hay trillones de soles o estrellas. Imagínese la cantidad de mundos. Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué la tierra fue escogida? ¿Por qué dentro de la tierra yo fui llamado? ¿Por qué dentro de toda la tierra y dentro de dentro de tantas religiones yo he sido llamado al cristianismo? Y dentro del cristianismo, dentro del protestantismo y dentro de eso, llamado a una iglesia privilegiada como la iglesia adventista, con este mensaje del fin del tiempo y prepararnos para la venida de Jesús. Eso es maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero cuando usted voltea y ve hechos portentosos de parte de Dios que parten del mismo trono de Dios, porque aún todo el plan de la redención, yo les explicaba en el pasado, no es más que una manifestación del amor de Dios. Todo el plan de la redención no cogió a Dios por sorpresa, dice la Elena de White, lo dice la página 13 del Deseo de todas las gentes. Es una revelación del amor de Dios en la cual usted y yo estamos incluidos en ese plan. Plan eterno. Desde ese mismísimo trono sale toda la creación que hay en todo el universo.
Y usted va a ver que hay un orden perfecto en todo el universo. Si nosotros no alcanzamos a contemplar todo el universo, basta con que comprendamos el microcosmos en el cual vivimos. Porque todos los hechos creadores de Dios, y vamos a participar, léame textos bíblicos. Hebreos capítulo 11, verso 3. Otro me busca Salmos 33, 6. Y otro me busca Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Segunda de Pedro 3:5. Vamos a ver, Hebreos 11:3, ¿qué dice? Quiero que vaya anotando bien. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Por qué fue constituido todo el universo? Por la fe entendemos que fue constituido por la palabra de Dios. Note bien eso. Dios dice, ¿qué dice Salmos 33? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Él dijo y existió. Bastó que solamente pronunciase la palabra. Note bien. Y todo vino a la existencia. Porque la palabra es emitida desde el mismo trono de Dios. Cuando usted empieza a ver toda la creación, todo el universo, hay leyes establecidas en el universo, ¿sí o no? Hay leyes bien precisas para mantener cada planeta en su lugar, cada estrella, cada galaxia, porque si no sería una hecatombe tremenda. Imagínese aquí en el sistema solar, que de repente se le antojase a la Tierra girar al revés. ¿Usted sabe lo que pasaría? Que vaya en contra de todas las leyes establecidas, o que el sol se acerque un poquito. ¿Usted sabe lo que le pasaría a la Tierra? Hay un equilibrio tremendo. Alguien me lee Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. ¿Qué dice? Hasta ahí. Estos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechos no nada más los cielos, sino también la tierra y todo lo que hay en el orden de la tierra. Dentro de la tierra hay un orden y hay leyes establecidas, sí o no. Si esas leyes no se respetan, ¿qué pasaría? Un hecatombe terrible en toda la tierra. Mire, si vamos más adentro, en este preciso momento que César Martínez está predicando, ¿usted sabe cuántas reacciones químicas se están llevando en mi cuerpo? Para poder que yo pueda hablar, para que pueda ver, escuchar, para que pueda estar vivo. Usted sabe, hay miles de reacciones que están ocurriendo cada segundo. Si alguna de ellas se altera, ¿qué le pasaría a todo mi organismo? O caigo desmayado o muerto, una de dos, si es de vital importancia. Pero yo dependo completamente del que me ha creado. ¿Está claro? Él me crea, todo me dice, desde que yo veo el cosmos, entro a la tierra, veo que todo hay un orden, porque hay leyes establecidas. De tal manera que aunque yo soy y tengo la voluntad, yo no puedo atentar contra mi cuerpo, yo no puedo atentar contra ciertas reacciones que hay en mi cuerpo, que son leyes establecidas, porque si no en este momento separaría mi respiración o mi corazón. ¿Se fija? Hay un orden. Todos los hechos poderosos de Dios, fíjese bien, toda la creación misma emana desde el mismo trono de Dios, y Dios ha prefijado perfectamente bien órdenes. Hay leyes físicas con las cuales nos enfrentamos que no se pueden quebrantar, y también hay leyes morales que Dios ha establecido que no se pueden quebrantar, porque así, si usted saca, vamos a suponer, ¿usted sabe cómo se forman las bombas atómicas? ¿Sabe lo que hacen? Lo que hacen es dividir un átomo. Algo que Dios hizo que fuera una unidad. La dividen, se libera energía, y esa energía va y parte otros átomos y sucesivamente en cadena, en secuencia. Eso explota terriblemente porque se libera una energía terrible. Porque se está haciendo algo en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se están violando leyes que Dios había establecido para que ese átomo se mantuviera en su lugar.
En Hebreos capítulo 1, verso 3. ¿Qué dice? Hebreos 1:3. Gracias, hermano. Note bien, el creador de todas las cosas, que es Jesús, no nada más las crea, sino desde el trono de su poder, sigue sustentando todas las cosas. ¿Tiene pleno control Dios de todo el universo, sí o no? Ahora yo le pregunto, ¿y de su vida? El que yo desconozca, vamos a suponer, estamos metidos dentro de esta tierra. ¿Dios le pide que usted conozca todos los misterios del pecado o de la redención? ¿Le pide Dios eso? ¿Para que usted se salve o para que usted viva? ¿Le pide Dios eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted y yo podemos ignorar muchos de los hechos creativos de Dios? Podemos desconocer mucho de su majestad, de su presencia, de tantas y tantas cosas. Es más, podemos inadvertidamente ir en contra de leyes establecidas y Dios es tolerante. Porque sabe que lo hacemos por ignorancia. No así, fíjese bien, no así cuando atentamos directamente contra algo que es supremo en todo. Fíjese lo que le voy a leer y usted se va a dar cuenta que de esto está tapizado la Biblia y poco se habla de eso. Página 55 de Patriarcas y Profetas. Pero el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo. Note bien, el plan de la redención, ese que va a ser nuestro tema por toda la eternidad, hay algo que está por encima de eso, más amplio y más profundo, dice. El plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Note bien, más profundo que de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo para este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe de ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El propósito primordial era vindicar el carácter de Dios. ¿Y se acuerda que yo le prediqué acerca del cántico de Moisés y del Cordero? Y le dije bien claro, página 625 del Deseado de todas las gentes. Porque tanto el Padre como el Hijo están comprometidos en la perfección de su carácter en su pueblo. O sea, Dios ha dado la palabra de perfeccionar el carácter. Así que a cada hijo de Dios nos corresponde vindicar a Dios y su carácter. Sigue diciendo aquí. Vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y a este resultado de este gran sacrificio, su influencia es sobre los seres aún de otros mundos. Lo que se hizo aquí de parte de Cristo tiene influencia universal sobre seres de otros mundos. Dice, el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo nos habría hecho accesibles el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo estaba justificando a Dios y a su Hijo. El sacrificio, más que de salvar al hombre, estaba vindicando a Dios ante todo el universo. Tiene efectos sobre otros seres de otros mundos. Ahora note, desde el principio del gran conflicto, todo giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada esta ley. Al atacar a la ley de Dios, procuró derribar la autoridad de su amor, la autoridad divina. ¿Cuál era el propósito del diablo? ¿Derribar qué? La autoridad divina. Oiga bien eso, autoridad divina. Era el propósito de él. Todo iba sobre eso. Y quiero que vaya notando bien el principio. Grábeselo bien. Todo lo que es la autoridad divina. ¿Usted sabe lo que es la autoridad divina? Mire, déjeme decirle. Todos los hechos poderosos de Dios, usted y yo los desconocemos.
pero ahí está manifiesto su poder y Él lo hace por su palabra. Él dice y existe. Y aparte no nada más lo trae a la existencia, por su misma palabra que sale del trono, mantiene todas las cosas en su lugar. Entonces, fíjese bien, dice la señora White que la ley de Dios es un trasunto del carácter divino. Y el carácter de Dios es amor. O sea, es un ataque directo contra los fundamentos mismos del trono de Dios, porque todos los hechos poderosos hablan de algo que está por encima aún de lo que se hizo, que es la autoridad de Dios. Sobre eso iba directo el diablo. Recuerde bien, Satanás se ríe si usted crea lo que crea, como dice Elena de White. Él se carcajea de eso. Todo el problema en el universo comenzó por desobediencia. Y hay mucha gente tan incauta que cree que se va a salvar siendo desobediente. Satanás se aprovecha mucho de la ignorancia que nosotros tenemos tocante a esto. Mire, déjenme decirles, para que vean más o menos de lo que estamos tratando. Usted ha escuchado de lo que es el nuevo nacimiento, ¿cierto, no? Porque para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo y bautizarte. Y usted puede escuchar y escuchar acerca de las apelaciones que se hacen en predicaciones y en semanas de oración y en campañas evangelísticas. Y la gente, porque pensamos que el nuevo nacimiento es una cuestión humana. Pero esta es una cuestión divina porque se nace del Espíritu. ¿Verdad que sí? Usted puede hacer todo el método que usted quiera para hacer que una persona nazca, pero los métodos humanos son ineficaces ante la acción divina. Hasta que llega un momento en la persona, note bien, usted puede escuchar el nuevo nacimiento y hasta, como decimos allá en México, le cae el 20 al paso de los meses o los años y se da cuenta que tiene que nacer. Tiene que vivirlo para saber exactamente lo que es nacer de nuevo. Usted puede escuchar mucho acerca del santuario, pero hasta que no entiende que usted es un santuario también, mire, usted puede hablar maravillas del santuario, puede hablar maravillas del sacerdocio, mientras no se dé cuenta usted que usted es el templo y que usted es el sacerdote, nunca va a entender por experiencia lo que es eso. Igual, hay gente que habla y habla de justificación y de justificación por la fe, pero hasta que no lo vive, sabe lo que es realmente eso. Esto es lo mismo. Usted va a escuchar ahorita acerca de autoridad y quizás no me entienda del todo, pero sí pídale a Dios que cuanto antes usted lo pueda experimentar, porque si lo experimenta, usted va a vivirlo eso y va a ser una experiencia de primera mano. Y eso le garantizo que lo va a hacer sumamente feliz. En el transcurso de estas predicaciones yo le voy a platicar mi experiencia. Y le voy a ponga mucha atención. El que le predica, yo soy un laico como usted, como la mayoría de los que están aquí. Pero soy un laico, yo siempre digo un poquito subgéneris, porque yo conozco muy bien el laicado, conozco muy bien a los hermanos, pero a la vez conozco también la otra parte de la iglesia. La otra parte de la iglesia yo conozco lo que es la autoridad. Yo conozco cómo se llevan los procedimientos, porque su servidor ha sido miembro de juntas de todo tipo, hasta llegar a la unión y llegar a las más altas esferas y estar en juntas internas donde se deciden cosas evangelísticas, disciplinarias, económicas de la iglesia. Y sé cómo funciona todo eso, porque tengo una particularidad, tengo amigos laicos muy amigos, pero también tengo amigos pastores muy amigos. Y puedo llegar a decir, sin mentira delante de Dios, que he sido hasta consejero de algunos pastores. Conozco muy bien ambos lados y sé cómo se aprovecha el diablo de un lado y del otro para engañar. Ponga por eso mucha atención. Y si Dios me lo permite, en predicaciones siguientes, yo le voy a explicar la experiencia que me tocó vivir y cómo Dios me rescató. ¿Ok? Vamos al punto. La autoridad. Busque Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 13. Antes de llegar al capítulo 13 de Romanos y de leerlo, usted puede leer todo el capítulo 12 desde el verso 9 en adelante. Y usted va a encontrar
acerca de las virtudes que debe de tener un verdadero cristiano. Y usted va a empezar a notar ahí que hagamos lo bueno, que venzamos con el bien el mal, y empieza a hablar, y en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en bien con todos. O sea, busca que todas estas virtudes se manifiesten en el verdadero cristiano. Pero al llegar al capítulo 13, quiero que note una cosa. Verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Usted sabe lo que es la palabra someterse? A ver, una persona que se somete, ¿le gusta someterse o por qué tiene que someterse? Porque no quiere. Es tan fácil como eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es rebelde. Estamos acostumbrados a las cosas y pensamos que todo eso se debe hacer porque es ley. Pero muchas veces son mandamientos y leyes inventadas por los hombres, que no tienen nada de fundamento bíblico, ni organizacional, ni de ningún tipo. Aquí dice bien claro, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, por Dios han sido establecidas. ¿Quién fue el que puso las autoridades? Las autoridades las puso Dios. Si usted piensa que las puso el humano, ya el diablo le está comiendo el mandado. Las autoridades son puestas de parte de Dios. No le está diciendo si la autoridad es buena, si es mala. Hay un texto muy favorito por aquellos que son rebeldes contumaces, y lo usan como un escudo. Lo usan para poder sacar toda la podredumbre que traen adentro. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me lo sacan fuera de contexto todo eso. Porque que yo sepa, ese texto nada más se utilizó para la predicación del evangelio, porque estaban obstaculizando la predicación del evangelio. Pero toda la gente usa esos textos, y le voy a pedir que tenga mucha paciencia. Usa ese texto para hacer cosas que no conviene y nada más sacar lo que hay dentro de sí. No les haga caso, ahorita se lo digo. No les haga caso. Sométese a toda autoridad superior, porque las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se oponga a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? Nada más para sí mismos. La condenación es para aquel que no se quiere sujetar ante la autoridad. Dígame si la autoridad no se la encuentra en todas partes. ¿Se topa con ella en la casa, sí o no? ¿En la escuela? A ver, póngase usted que es alumno a querer ser maestro para ver cómo le va. O el hijo que quiere ser como el papá, ¿verdad? En la casa. Y quiere mandar. ¿Con qué se va a topar? Con problemas. ¿No quiere tener problemas? Usted ubíquese, porque las autoridades están siendo puestas de parte de Dios. A ver, aquí en la iglesia, ¿quién tiene la autoridad? ¿El pastor? ¿Quién tiene la autoridad máxima? Miren, eso es lo que les digo, por eso el diablo se aprovecha. Mire, con toda confianza, pregúnteme todos los procedimientos, cómo se llevan a nivel administrativo, a nivel de iglesia, y yo se los digo. ¿Y sabe por qué? Porque tuve la molestia cuando pertenecía a esas juntas de aprenderme todo el manual de la iglesia. ¿Y sabe qué me enteré? Que la mayoría, aún pastores, ignoran el procedimiento. Y por causa de ignorar los procedimientos, es por eso que vienen muchos problemas. A ver, les voy a hacer otra pregunta. El pastor de la iglesia, ¿cuál es la autoridad de él? ¿Hacia abajo? ¿Y cuál es la autoridad hacia arriba? A ver, dígamelo. ¿Cuál es la de él? ¿Se fija que no me contesta? Porque no sabe. Déjeme contarle una historia. No hace mucho, yo vi a un pastor de aquí del área, no le voy a decir el nombre, que se metía en muchos problemas, pero se los metía innecesariamente. Innecesariamente. Y él, por querer ser bueno con uno y también con otro, es como el que quiere ser bueno con los dos, nunca va a ser bueno con ni uno y con el otro. ¿No le ha pasado eso? Y todo por una cosa tan simple,
ignorar cosas bien establecidas que Dios puso para que nosotros pudiésemos gobernarnos y poderse dirigir. Y entonces una vez me visitó como amigo y le digo, oye, veo que te acaban de cambiar de iglesia y todo. Le digo, ¿y cómo lo lamento? Le dije, que te estés metiendo en dificultades. Le dije, ¿aceptarías un consejo de un laico? Le dije. Me dijo, claro que sí, doctor. Claro que sí, me dice. Dije, nomás que te vas a sentar y me vas a escuchar como cerca de 2-3 horas. Yo te lo voy a mostrar bíblicamente, le dije. Después te voy a platicar cuáles han sido tus problemas. ¿Estás? Ok. Y empezamos. Empecé a decirle, mira, el asunto es así, la lealtad es así, tú tienes hacia abajo esto. Le dije, tú siempre buscas, ¿verdad?, quedar bien con la iglesia. Siempre buscas, ¿verdad? Pero tu lealtad, o sea, tu autoridad, no la tiene la iglesia sobre ti. Hay muchos en la iglesia que piensan que tienen la autoridad sobre el pastor. Error fatal. Fatal completamente. Porque el pastor, la autoridad y la lealtad se lo debe a la autoridad que sigue arriba de él. ¿Quién está encima de él? No, estamos pensando humanamente. Todas las autoridades que usted vea puestas, son puestas de parte de quién? De Dios. Y si usted resiste a la autoridad, a quien está resistiendo es a Dios mismo. Y solamente vas a acarrear condenación para ti mismo. Le dije, ¿cuál es tu nivel superior? ¿A quién le debes lealtad? Dice, bueno, en este caso a quien me dio el trabajo y a quien me puso aquí. Exactamente. A la organización, le dije. Porque la iglesia no. Tú quieres quedar bien con ellos y con los otros y te has metido en problemas innecesarios, le dije. La verdad bíblica dice esto, le dije. Haz eso, le dije, y vas a ver que Dios te va a bendecir. Dicho y hecho. A los pocos meses me lo encontré y estaba felicísimo. Pasaron menos de un año y me habló por teléfono. Me dice, doctor, quiero agradecerte y compartir contigo todo eso que tú compartiste conmigo. Sabes que estaba en una campaña, dice, allá en Sudamérica, y me tocó vivir este problema con un administrador, le dije. Me dice él, pero no a mí, dice, al que me había invitado. Y el que me había invitado tenía estos problemas. Pero yo le compartí todo lo que tú me dijiste. Y mira que me acaba de hablar y me acaba de decir que ahora se siente la persona más feliz. Feliz completamente. Y le dije, ¿y tú cómo te sientes? Me dice, yo me siento bien feliz de conocer esto, me dice. Así que ponga mucha atención lo que vamos a ver. ¿Ok? Hasta ahorita estamos nomás expulgando. Vamos a sentar la primera premisa. La primera premisa es que todas las autoridades que están puestas, ¿quién las puso? Quítese de que sea el humano, quítese de los ojos de eso. Porque si usted le ve el humano, entonces usted se va a meter en problemas bien serios. Porque ¿sabe qué hace el humano? ¿Sabe lo que hacemos los humanos? Lejos de ver a la otra persona encima, la que tiene autoridad, la queremos ver o igual o abajo, pero nunca arriba. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí las medimos? Siempre los queremos ver abajo. Y ahí es cuando el diablo nos engaña a nosotros, hermanos. Nosotros siempre debemos de respetar y debemos de saber perfectamente bien cada uno de nosotros quién tiene la autoridad encima de nosotros y cuándo tú tienes la autoridad. ¿Usted cree? Vamos a suponer, aquí le está hablando César Martínez, soy laico igual que usted, pero perteneciente a ciertas juntas. ¿Usted cree que yo llegué al momento que tuve la misma autoridad que el presidente de la Unión? ¿Dónde cree que tuve la autoridad esa? Yo debo respetar su posición, pero al momento que yo era miembro de la junta, al momento que yo estaba metido en juntas especiales, yo tenía quizás en ese momento nada más, en ese preciso momento, más autoridad que él. ¿Quién me la confirió? Dios. ¿Quién me llamó ahí? Dios. Obvio que vamos a suponer, yo recuerdo bien, una vez, dice, pues vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Se escuchó bien todo? Yo levanté la mano, conforme al manual, dice que yo puedo participar en esto. Escuchamos su propuesta, le dije al presidente, pero la propuesta de César Martínez es esta. Y basta con que uno apoye, ¿verdad? Para que se lleve a cabo la votación. Entonces no hubo quien me apoyara, hubo quien me apoyó. Y al momento que se hizo la votación, ¿quién creen que ganó? La propuesta de César Martínez.
Obvio que la persona que me estaba dirigiendo, ¿verdad? Estábamos en una junta, y en esa junta tú tienes el derecho de hablar al tú por tú, pero yo tengo que respetar la posición de él. ¿Sí se fija? Pero al momento de la junta es una propuesta que se está obteniendo y que se está llevando a cabo. Es la dirección de Dios la que está guiando esa propuesta, porque al fin de cuentas no es mi voto quien hizo que ganara, fue la votación de la mayoría que Dios puso en su corazón haber votado por eso. Si el otro se enoja, ahí es problema de él, ¿verdad? Que tiene que limar con Dios, porque ante todo, para que exista la autoridad, debe de existir, número uno, respeto. Respeto debe haber. Entonces, ¿cómo manejar nosotros este asunto? Por eso les digo, es un asunto difícil. ¿Cómo saber que estoy en cierta posición de autoridad cuando tengo que someterme o cuando tengo que mandar? Porque aquel que sabe someterse ante la autoridad es una persona bien apta para poder dirigir a otros. Pero el que no se somete, hermanos, desde ahorita le digo, usted sabe a cuánta gente he visto envalentonarse y pelear en contra de la autoridad, verlo subir y escalar aquí, llegar aquí y caerse. Porque ese es el destino de todos. A través de los años es lo que yo he visto. Yo no he visto una persona rebelde que triunfe. Nunca lo he visto. Aparentemente parece que prospera, pero llega el momento que llega aquí y empieza a caer. Así que cuídese. Vamos a leer algunos textos y vamos a ver por qué le digo que se cuide. San Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note bien, puede venir cualquier persona, cualquiera, que le pueda hablar cosas maravillosas. Es más, dice aquí, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Tú puedes orar en la noche, en la mañana, tú puedes orar en los alimentos, puedes orar, puedes hacer lo que quieras y el diablo se ríe. Se ríe completamente. Puedes profetizar, puedes echar fuera demonios, puedes hacer milagros. Ninguno es garantía de salvación. Ninguno. Solamente el que haga y se sujete a la autoridad, a la voluntad de mi Padre. Por eso le digo, al diablo le interesa poco lo que usted crea, lo que usted profese. El diablo lo que más teme es que seamos obedientes y que respetemos y nos sometamos. Y como le dije, someterse no es cosa fácil, porque el corazón es bien rebelde. Por eso le vuelvo a reiterar, emociones, sentimientos, palabras, milagros, profecías, todo aviéntelo al final. Lo que se requiere es que seamos obedientes. Obediencia. No todo el que me diga va a entrar en el reino de los cielos. Verso 23. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacen maldad. No tienen respeto alguno. Y entonces Jesús empieza a hablar de dos cimientos. Unos construyeron en la arena y otro en roca sólida, ¿verdad? Vinieron vientos. Note bien que los dos, la diferencia estaba nada más, no en que estaban construyendo, la diferencia estaba en el cimiento que hicieron. En el cimiento que hicieron, porque como quiera vinieron olas, vinieron vientos para los dos. Y lo que hizo es que el que estuvo cimentado en la roca, ¿verdad? Ese permaneció. El que haga caso a mis palabras tendrá vida. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida, dice Jesús. Dice ahí el verso 29. Porque les enseñaba, la gente se quedaba maravillada de lo que Jesús les estaba diciendo. Porque les enseñaba como quien tiene que. Ahí se ve inmediatamente. Enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Les estaba hablando mentiras Jesús o les estaba hablando verdad? Les estaba hablando verdad. Les caía muy en gracia que se los dijera Jesús. Les molestaba. Pero reconocían una cosa, que cuando hablaba, estaba hablando con autoridad. ¿Es importante la autoridad? ¿Está en la palabra?
Si tan solo hiciéramos caso a la palabra, hermanos. Si tan solo hiciéramos caso a la palabra, no seríamos engañados tan fácilmente. No todo el que me diga va a entrar al reino de los cielos. Vamos a ver textos. Romanos 16, versos 17 y 18. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿Engañan a quiénes? A los ingenuos. ¿Cómo lo hacen? Con lisonjas. Fíjese bien. ¿Usted sabe lo que es lisonjas? Lisonjas, déjeme decirle, es venir, lo abrazan, ¿verdad? Tú eres muy bueno, tú eres esto, o sea, le dan todo por su lado, ¿eh? Tú eres excelente, ¿verdad? Cuando ves que tienes graves defectos y todo y no se los quieres corregir. Con lisonjas quiere decir que te da por su lado. Palabras suaves, noten bien cómo hablan, ojo con eso. Hablan suavecito, palabras suaves, pero son lisonjeros. Ven, tú eres muy bueno para esto. Aquí yo te prometo, mira que todo esto va a ser bueno. No les creas absolutamente nada. Esa gente, lo único que causa son divisiones. Y a los tales, dice que mejor te apartes de ellos. Porque si te quedas tantito, hermanos, te van involucrando como no sabes, hermano. Déjame platicarles, para que usted vea y no sea engañado. César Martínez se tomó la molestia de ver a cierto grupo de gentes en una iglesia y en otra, y dije, me voy a proponer, porque veo que se estaban saliendo de la iglesia, dije, me voy a poner a estudiar con ellos. En ese entonces yo pertenecía a la Junta de la Unión, y yo sabía todo el tejimaneje y cómo se llevaba a cabo las situaciones. Yo estaba de primera mano, tenía la información. Y yo dije, estos hermanos que siempre están causando murmuraciones, que siempre están causando divisiones, voy a hacer, si me lo permite, Señor, voy a hacer algo por ellos. Y miren, me propuse estudiar con ellos. Yo les quería enseñar cosas y ellos, tercos así, empezar a criticar y a criticar y a criticar esto. Y por más que yo les decía, es que no es así, les decía. A mí me consta, pues si yo estuve dentro de la junta, yo sé perfectamente bien que se dijo. ¿Cómo tú vienes a decirme a mí lo que tú sospechas o piensas y crees que es verdad? ¿Y cómo es posible que se lo digas al otro y el otro lo crea también? Si yo tengo información más importante y más de primera mano, le dije, y no fue así. Y por más que yo les decía, miren, esto fue así, 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 ¿ustedes creen que me hacían caso? ¿Sabe cuánto tiempo les dedica a todo ese tipo de personas? Para ver si se podían volver en sí. No fue ni uno ni dos, fueron cerca de 10 años, hermanos. Dígame si a alguno de ellos se le quitó lo terco y lo testarudo y lo divisionista. Ni uno, ni uno. Yo no sé qué espíritu es el que les pica, ¿verdad? Que los deja moribundos. Pasaron ya de esto, que les platico, casi 20 y tantos años. Todavía los veo y todavía siguen murmurando lo mismo. Y así creen que van a entrar al reino de los cielos. El que resiste la autoridad puesta por Dios y resiste a Dios mismo. Y solamente acarrean condenación para sí mismos. Tú debes de saber perfectamente bien con lo que estás tratando. Cuídate de las lisonjas, cuídate de personas que te hablan suavecito. Otro texto, Efesios capítulo 5, verso 6. Y otro me busca Colosenses 2:4. ¿Ya lo tenemos? Efesios 5:6, ¿qué dice? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la
Nadie les engañe con palabras vanas que estén en contra expresa de la voluntad de Dios, hermano. Nadie te engañe por mucha amistad que tenga, por muchas cosas como te la quiera barajar o poner el asunto. No seas engañado por eso. Texto, Colosenses 2:4. ¿Qué dice? Colosenses capítulo 2, verso 4. ¿Ya lo tenemos? Léalo fuerte. Note bien, palabras suaves, vanas, persuasivas, o sea, despacito te empiezan a hablar linsojeramente. Ten mucho cuidado, dice. Ten bastante cuidado. ¿Por qué? Por esta causa vienen los hijos de desobediencia, gente desobediente completamente. No les hagas caso, son lobos rapaces. Dígame si los lobos rapaces que habló Cristo estaban fuera de la iglesia o dentro. ¿Dónde esperas encontrarlos? ¿Tú crees que son de los de otra denominación o qué? Eso ni te van a molestar, no te preocupes. Que yo sepa, a Satanás le encanta estar donde estén los hijos de Dios. ¿O no es así? ¿O acaso andaba paseándose fuera del Edén o dentro del Edén? Igual en la época de Cristo andaba con las otras gentes o estaba ahí dentro con los fariseos. Estaba dentro donde estaba. Lo tenía Cristo rodeándolo. ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen que usted y yo no? ¿O qué? Eso es obvio. Entonces ten en mente las advertencias. Palabras persuasivas, suaves, pero son bien engañosas. Cuando yo estaba recién llegado aquí a Estados Unidos, como le digo, cuando usted conoce el manual de iglesia tiene ciertas ventajas. Y empieza a conocer gente, porque hay gente de todo tipo. En cualquier nivel que usted vea de autoridad, hay gente que se va a aprovechar de la autoridad, o hay gente que no sabe ejercerla, ¿verdad? O no sabe cuál es su autoridad superior. O sea, ignora muchas cosas. Ahorita yo les pregunté que cuál era la autoridad máxima de esta iglesia. Y mucha gente piensa que es la junta, que es el pastor. La autoridad máxima de la iglesia, humanamente, es el pleno de la iglesia. Y encima del pleno está la voluntad de Dios. Si todos quisiéramos hacer la voluntad de Dios y dijéramos, vamos a hacerlo por un escrito, ¿cuánto creen que tendríamos problemas en aceptar lo que diga Dios? Pero nada, usted reúne una junta y empezamos a hablar y todo el mundo piensa que tiene derechos. Es más, déjeme decirle, fíjese nomás la ignorancia tremenda que hay. De acuerdo al país donde esté, es como se comportan a veces organizacionalmente nuestras iglesias. En México usted va o allá para Centroamérica y somos muy dictatoriales porque los gobiernos son así y pensamos que así debe de ser. Si usted viene aquí a Estados Unidos, viene a un país de libertad y pensamos que en Estados Unidos la iglesia es, ¿cómo es? Muy democrática, ¿verdad? Que le da chance de expresarse al pueblo, le da chance de poderlo hacer. ¿Usted cree que así sea? ¿La orden de Dios que así sea? ¿Autoritaria o democrática? No es ni una cosa ni la otra. ¿Sabe cuál es la autoridad que descansa en la iglesia? Una así dice Jehová. Lo que diga Dios, no lo que diga el humano. Es lo que le digo, si todos conociéramos la voluntad de Dios inmediatamente, no se nos haría difícil, poner en práctica lo que Dios dice y se acabarían los problemas. Mire, uno tiene hijos, ahí está mi esposa sentada, ahí está mi hijo con mi nuera. Nosotros ya tenemos bastantes años de casado, tenemos 5 hijos. Y ahí pregúntele a mi hijo si ha visto problemas en casa, desde chico. Entre Diana y yo, mi esposa, nunca ha habido. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es el éxito? Desde un principio los dos dijimos, lo que diga Dios, eso vamos a hacer. Aquí no manda ni César Martínez ni Diana Martínez, aquí manda Dios, y lo que diga Dios, eso se hace. Y ha sido un éxito. Hemos sido felices, el amor se ha mantenido y ha prosperado. Entonces imagínense cuando usted llega al ámbito de la iglesia, en la cual cada iglesia tiene una junta y cada junta tiene un miembro que pertenece a una familia que piensa muy, pero muy diferente de otros. ¿Usted se imagina ponernos de acuerdo? Imagínense que todos fuéramos con el expreso deseo de decir, se va a tratar este punto, a ver, ¿qué consejo da la señora White? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a hacer eso. ¿Verdad que se acabarían las juntas así en un instante? Pero nada,
todo el mundo empezamos a alegar porque creemos tener derechos. En la iglesia nadie tiene derechos, el único que tiene derechos es Dios. Él la formó, Él la rescató, Él la compró. Él es el que tiene todo el derecho, ¿cierto o no? Y Dios ha establecido autoridades en todos los niveles, ¿sí o no? Para que se violen y para que se respeten. Bueno, si usted los quiere violar, tiene la libertad de hacerlo, pero en serios problemas se va a meter. En serios problemas. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, entonces le digo, yo llegué a la iglesia de Durango en San Antonio. Y había una persona muy autoritaria que le gustaba, como siempre hay, gente que le gusta ordenar las juntas. Gente que le gusta decir, se va a hacer así, así, así. Y yo veía que todos tenían miedo. Todos tenían miedo, si levantaban la mano, como él hacía las votaciones a viva voz, todos, así, que vote, sí, ¿verdad? Sí, y todos, y salían de las juntas, pero. Y entonces yo le dije, ok, le dije, ese es tu punto de vista. Yo quisiera que, yo voy a proponer una cosa, y yo lo hice con la intención de que se les quitara la amenaza y el miedo a toda la gente. Le dije que de aquí en adelante todas las votaciones sean por escrito y secretas. Y vamos a someterlo a votación. Y si gana la votación que sea secreta, de aquí en adelante todos los puntos que se traten aquí van a ser secretos, con voto secreto por escrito. Claro que se le cayó todo el teatro a la persona. Una vez que se aceptó eso, todo el mundo tuvo la libertad de expresar lo que quería. ¿Me entiendes? Con respeto. Y entonces, eso, claro, llegó un momento. Entonces, una vez llegó un predicador, que recién lo traían de California, en el cual él tenía bellísimos y maravillosos planes y que yo lo acompañé porque yo era el primer anciano de la iglesia. Y entonces, al acompañarlo, él se sintió sumamente satisfecho. Y él pensaba cambiar el mundo, porque después de esas predicaciones, él fue nombrado uno de los meros meros, nomás se lo voy a decir, uno de los meros meros. Cuando él me dijo, oye, ¿sabes que se está votando de parte de la iglesia, en este caso de todo Texas? Se está votando que ahora de aquí en adelante las iglesias acepten o rechacen al pastor que van a recibir. Le dije, ¿ya estudiaron bien eso? Le dije. Y yo te lo digo, mira, yo soy un laico, le dije. ¿Ya estudiaron bien eso? Desde ahorita te lo digo, le dije. El día que ustedes tomen ese voto y el día que como iglesia lo ejecuten, se van a meter en muy, pero muy serios problemas, le dije. No nada más administrativamente, sino van a meter en serios problemas a la iglesia. Porque de cuando acá tú demuéstrame con la Biblia que se le tomó parecer a todo el populacho para decir vamos a ponerles a Moisés o vamos a ponerles a este o vamos a ponerles al otro. Dime dónde dice, le dije en la escritura. O dame un consejo del Espíritu de Profecía que lo diga, le dije. Se van a ver en problemas y desde ahorita se los digo. Y dicho y hecho. No pasó mucho tiempo, dicho y hecho. Por eso ustedes ven que mengua mucho el pastorado. Por eso ven que hay muchos problemas que los hemos ocasionado nosotros como iglesia. Y todo por desconocer procedimientos y falta de la verdad. No hace mucho me tocó enfrentar directamente a una persona de mucho renombre porque hizo cosas que no convenían, que estaban violando los procedimientos. Cuando llega a San Antonio esa persona, se hizo tal problema porque el problema lo ocasionó él, lejos de que lo ocasionara la iglesia. De tal manera que se dieron cuenta la administración. El tesorero me conocía y me dijo, doctor, ¿qué está pasando? Le dije, mira, simplemente se votó esto y se está haciendo otra parte de la administración. Yo no sé si la administración está enterada, le dije, pero no cuadra con lo que se había acordado, le dije. Ah, ¿de veras? Entonces, cuando vino y se enteró el presidente, dijo, ¿pudieran reunirse todos aquí para ver qué está pasando? Sí, le dije, no hay problema, aquí está casi la mayor parte de los miembros de junta, de la iglesia y todo, si quieres lo reúno. Lo reunimos. En ese preciso momento se desbarató todos los planes porque se conoció la verdad. ¿Ustedes creen que le pareció bien al mandamás de la asociación lo que se estaba pasando? ¿Y sobre quién creen que levantó el dedo? ¿Sobre quién creen? Él trató de engañar a otras personas, involucrar a otras personas en mentira, y las otras personas me pidieron el consejo y le dije, manténganse firmes con lo que Dios dice y váyanse sobre un escrito, está tope donde tope. Uno de ellos era un pastor
Y estaba atemorizado porque lo estaban atemorizando. Y me dice él, ¿qué hago, César? Dice, de esto dependen papeles míos, de migración dependen muchas cosas, me dice. Le dije, ¿tú quieres seguir la verdad tal como es? Le dije, tope donde tope, no te fijes en sentimientos ni en razonamientos ni nada. Una vez que lo hizo y se mantuvo fue cuando se desbarató y se descubrió toda la mentira. Eso estalló terriblemente, de tal manera que la persona de parte de la administración vino conmigo. Me dijo, César, ¿qué estás haciendo? Le dije, yo no hice nada, le dije. Yo no hice absolutamente nada. Usted violó esto y esto. No era un punto, violó tantos estos. ¿O cierto o no? Dijo, no, es que yo buscaba el bien. Ah, usted buscaba el bien, pero no respetó algo que estaba por encima de usted en autoridad, le dije. Y por ende, se está metiendo en problemas. Obvio, miren, no se lo digo, hasta casi lloró la persona. Lloró. Y le dije, discúlpeme, si yo siente que yo lo he ofendido, yo le pido disculpas y perdón, le dije. Pero aquí, yo ni siquiera he hablado, le dije. No, es que a ti te hace caso la gente y todo eso. Le dije, disculpe, aquí se votó esto y se hizo esto y usted no quiso hacer esto. Así que disculpe. Entonces así quedó. Pero corre el tiempo y esa persona se hace, pero bien amiga mía. Bien amigo, somos bien amigos hasta la fecha. Bien amigo. Me lo encuentro en cierta ocasión y me dice, acuérdense, cuídese de palabras lisonjeras, suaves, cuídese mucho, no les haga caso. Entonces me aborda y me dice, César, tengo mucho gusto de verte. Nos encontramos en la calle y nos encontrábamos seguido, en cierto punto, porque tanto él y su esposa y mi esposa y yo concordábamos ahí, y ahí nos veíamos y platicábamos un rato. Entonces me dice, oye, hay maravillosos planes, dice, para la iglesia. Y yo ya había escuchado de esos planes anteriormente, o sea, para mí no era nada nuevo. Me dice, ¿sabes qué? Hay un plan maravilloso dentro de Texas y de todo esto, porque hemos crecido tanto nosotros, me dice, hemos crecido tanto los hispanos. Yo le dije, sí, hemos crecido mucho, pero también le dije, hay una cosa, le dije, que nosotros debemos de respetar mucho a quien nos dio cabida aquí. Hay que ser agradecidos, le dije, porque si usted tiene su casa, le dije, y usted quiere darle la bienvenida a una persona y hasta le da hospedaje, le da economía, le comparte y le da todo, le dije, lo primero que debe hacerse uno, le dije, es ser agradecido con quien le dio lugar en el espacio. Pero hay una cosa, le dije, que dos cabezas en una casa no pueden mandar juntas. Dos cabezas no pueden, le dije, y hay que estar agradecidos con esa gente que nos dio lugar aquí, le dije. Para esto, me dice, es que qué malo tiene, me dice, vamos a hacer una asociación, vamos a hacer una conferencia hispana. Perfecto, le dije. Ah, ¿tú apoyarías? Porque me dice a mí, César, a ti te conoce mucha gente aquí en el área, dice, y yo sé que si tú hablas, te van a hacer caso. Le dije, bueno, puede que sí, le dije, pero ¿que de qué se trata? Le dije. No, mira, es que esto es maravilloso, me dice, mira, son tantos, y me empezó a dar datos y todo. Le dije, ya esto lo sabe la unión, le dije. Sí, dije, yo ya hablé con él, me dice, yo ya hablé con él, está todo de acuerdo. Pues puede estar de acuerdo, uno que conoce los procedimientos, una cosa es que te diga el presidente sí, pero el presidente no tiene la última palabra. No tiene la última palabra para decir esto se va a dividir, para hacer una división. Le dije, usted sabe perfectamente bien porque usted conoce los reglamentos y los procedimientos como deben de ser, le dije. Mire, yo lo apoyo. Le dije, lo voy a apoyar siempre y cuando se haga un análisis bien minucioso, bien estudiado, le dije, de los dueños de la casa, le dije, y que ellos estén dispuestos a compartir. Si eso viene de arriba, yo soy el primero que lo apoyo. Pero si viene de abajo, porque el populacho, la gente dice, yo no cuente conmigo nada. Esa historia ya me la sé, le dije. Y sé en qué va a terminar, le dije. Yo lo único consejo que le doy, no lo haga. Le dije, no lo haga porque va a ir en contra de la voluntad de Dios, le dije. No lo haga. Pasó el tiempo y él, como veía, me invitaba y yo sabía lo que pasaba. Entonces le dije, me volvió a abordar, César,
Dice, ¿hasta cuándo? Mira que y me empezó a hablar de los logros y de los progresos y todo. Le dije, mire, puede irse a los cuernos de la luna, puede hacer lo que usted quiera. Ya le dije, demuéstreme bíblicamente o demuéstreme con el espíritu de profecía que las cosas tienen razón cuando comienzan con el pueblo. Yo leo en la Biblia, le dije, que cada vez que se le ocurría algo hacer al pueblo, siempre era en contra de la autoridad y en contra de Dios mismo. Nótelo bien, le dije. Si viene de arriba y lo permiten las autoridades y lo permite todo bajo un estudio, perfecto, eso está bien aprobado por Dios. Pero si viene de abajo, no se lo apruebo y va a ir en contra de eso. Y pasó, me abordó como 3 veces. A la tercera, estaba ahí la esposa, porque las otras veces habíamos hablado solos, pero cuando estaba la esposa, me escuchó. Y volví a decirle, le dije, usted no se cansa de estar en el bando perdedor, le dije. Se lo vuelvo a decir, no porque a mí me parezca, le dije. Esto es bíblico, el día que usted quiera nos sentamos, le dije, y se lo puedo demostrar que está mal, le dije. Está mal desde su principio, le dije. Y dicho, yo no soy profeta, pero le dije, le va a pasar esto y esto, le dije. Y van a salir lastimados muchos, le dije. Más bien cuídese de darle cuentas a Dios, le dije, por lo que se hace. No me quiso hacer caso. Yo me acuerdo que la esposa no va a hacer, ya ve cómo hace. Bueno, me habló suavecito, me habló lisonjeramente, César, que tú esto y que tú lo otro y que tú aquello. No les crea, hermano. Me da tristeza ahora verlo. Antes me buscaba para saludarme y venirme a abrazar y todo eso. Ahora lo veo triste. Se puede decir semi afuera de la iglesia, llorando. No me da la cara. Y tristemente, ¿sabe lo que pasa cuando hay todo eso? Bueno, fuera que volvieran a la iglesia, la mayoría termina siempre fuera. No les haga caso. No porque profeticen, no porque hablen muy bonito, con palabras suaves, lisonjeras, no les haga caso. Ese espíritu es del diablo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Y otro me busca Colosenses 2:18. Hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así irán. Los engañadores irán de mal en peor, engañando gente y siendo engañados también ellos mismos. Van a ir de engaño tras otro engaño, hermanos. ¿Alguien me lee Colosenses 2:18? Nadie, fíjese bien lo que dice, nadie les prive de vuestro premio. ¿Afectando qué? Afectando, o sea, haciéndose pasar como gente muy humilde. Les hablan bonito, muy humilde, todo en el nombre de Dios lo quieren hacer, pero solamente lo hacen para sí mismos. Siga leyendo ahí, solamente lo hablan para sí mismos. Vanamente hinchados en su mente carnal. No les ¿sabe usted? Mire, cuando tengo oportunidad y vaya a escuchar los siguientes sermones, las palabras más, pero más duras que yo encuentro en el espíritu de profecía en la Biblia es contra ese tipo de personas. Son las palabras más duras que habla la Escritura. Les dice fuentes sin agua, engañadores, o sea, les habla de lo peor que son. Hinchados, tengan cuidado, gente que afecta, que parecen muy humildes, hablan suave, lisonjeros, hablan palabras muy bonitas. Ten mucho cuidado porque son lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. ¿En qué los delata? ¿Cómo se delata una persona? Déjenme platicarles un poquito. ¿Están dispuestos a aguantar 5 minutos más? ¿Sí? Yo tenía apenas menos de 1 año dentro de la iglesia. Estoy hablando de hace años. Dentro de eso, una vez me invitaron. Yo le digo, yo he tenido privilegios que quizás muchos de los laicos no tienen, de entrar a reuniones y juntas de pastores o en pláticas que se dan a pastores a alto nivel, porque tengo amigos
que son pastores, como tengo muchos amigos blancos. Por eso le digo que conozco ¿no? y sé plenamente por qué le hablo. Entonces una vez me invitan y me dicen, César, va a venir una persona, dice, a nivel mundial bien reconocida, que va a hablar acerca del santuario. Y era cuando todo el mundo estaba loco con el asunto del santuario. Y muchos pastores, que no, que es así, que no hay santuario en el cielo y tantas cosas. Yo no entendía mucho porque yo no conocía todavía a profundidad las cosas. Entonces me invitan, ya de cuenta yo ustedes, sí. Yo no entendía muchas cosas teológicas que estaban hablando. Cuando las personas que me invitaron a mí, salimos ya de la reunión, me dicen a mí, oye, ¿qué te pareció la plática? Y mire lo maravilloso que es Dios y cómo Dios lo cuida a uno. Yo lo único que había observado era que la persona que tenía el tema y que estaba desarrollándolo, ¿sabe cómo comenzó él a hablar? Me dice, estamos así, puros pastores y uno que otro laico, puros pastores. Y dice, lo que vamos a hablar aquí, fíjense bien, lo que vamos a, porque estamos en un centro educativo, era de la iglesia y donde está la crema y nata. Dice, lo que vamos a hablar aquí, quiero que quede en estas paredes y que de aquí no salga. Simplemente con ese hecho de haberlo dicho, yo le leí la actitud y reacción a la persona. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas la verdad, no necesitas esconderte de nadie. Si tú crees que esa es la verdad. Pero esa persona con la simple actitud de haber dicho eso, yo les dije, cuando salimos de la plática estaban todos mareados con la cuestión teológica. Yo le dije, mira, yo no entiendo mucho de esto, pero sí leí la actitud de esa persona y para mí no es nada santa. Y mire, dicho hecho, no pasó mucho tiempo y esa persona salió por la iglesia. Así pasa. Lean las actitudes. Fíjense bien cómo son esas personas. No les hagas caso. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie en lo absoluto. Vamos a poner este último ejemplo. Busquen San Juan 5:27. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús tiene la autoridad de parte del Padre para hacer juicio, ¿sí o no? Mire, si lo quiere ver, ya por falta de tiempo, se lo voy a resumir así. Jesús tuvo que venir a la tierra. Dice Colosenses 1:15 y 16, porque por él fueron creados principados, potestades, sean visibles, invisibles. Todo fue creado por medio de Cristo y dice, y para él. Porque así le agradó al Padre, que todo lo obtuviese y lo redimiese para él. O sea, para el mismo Cristo. Y Cristo recibe la autoridad del Padre de hacer juicio. Usted lo puede leer en Daniel 7, donde viene ante el anciano de días, se abren los libros, viene ante el anciano de días, le dan poder y le dan autoridad, le dan todo para hacer juicio. Cuando está aquí en la tierra, dice, yo tengo esa autoridad porque el Padre me la ha dado. Pero él ha jurado una cosa. Dice Filipenses 2, que nadie estime ser mayor que Dios, seamos iguales, dice, ser imitadores de él. Porque siendo él mismo la imagen de su sustancia, siendo él mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que despojándose completamente de la divinidad, vino y se humanó, vino y se bajó, y estando en la condición de hombre, todavía se somete más completamente. Y estando sometido, en ese momento, ¿ustedes creen que Dios lo dejó ahí? Dice que Dios lo levantó de ahí y lo llevó a lo más alto de los cielos, porque él ha jurado que toda rodilla se ha de doblar ante él. ¿Sí captamos eso? Que el Dios mismo, siendo Dios mismo, no siquiera tomó en cuenta eso. Vino y se humana, se rebaja completamente. ¿Cuál es el propósito de haberse rebajado y llevar el acto de la redención? Para vindicar la autoridad divina. Ese era el punto. La salvación es una consecuencia, pero lo primero es magnificar y darse cuenta a todo el universo que Dios tiene razón y su autoridad tiene razón. Estando él en esa condición, viene y se somete a las autoridades, ¿sí o no? ¿Sí o no se sometió Cristo? Estando como humano todavía se baja más. ¿A alguien de ustedes le gusta ese caminito? ¿Verdad que nos resistimos siempre? Y es el único camino si queremos exaltación, hermano.
Someternos completamente, y estando en la condición humana, todavía se baja más. Y Dios de ahí lo levanta. Y ahora fíjese, cuando lo levanta, dice, lo llevó a lo más alto y lo sentó en el mismo trono. ¿Sabe lo que va a pasar al final? Después de los 1000 años. Vamos a 1 de Corintios. Ya vamos a acabar ahora sí. Capítulo 15. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, los que resucitaron con él. Luego los que somos de Cristo en su venida, o sea, en la segunda venida. Y luego el fin. ¿En la segunda venida ya es el fin o todavía van a pasar otro tiempo más? ¿Es el fin la segunda venida? Pasan 1000 años todavía. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Note bien, tiene que suprimir toda autoridad y todas las potencias, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, porque el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte, ¿cuándo es destruida? ¿Antes de la venida o después de la venida de Cristo, después de los 1000 años? Después de los 1000 años, ¿verdad que sí? Ya después de los 1000 años, fíjese bien, comienza el juicio. Viene Jesús a vindicar al Padre. Comienza el juicio en 1844 y recibe del Padre toda autoridad. No hay otro que pueda abrir los sellos, no hay otro. Él recibe la autoridad. Y una vez que suprime toda potencia, toda autoridad, después de la segunda venida, después de la tercera venida, después de los 1000 años, miren lo que hace Cristo. Verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel de quien sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se va a sujetar al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Note bien eso. El mismo Dios, humanándose, baja, se levanta, le dan dominio. Y a pesar de que domina, suprime toda autoridad sobre la tierra para que prevalezca solamente la de ¿quién? Nada más la del Padre. Al final, cuando todos comparecen a los pies y es destruida la muerte y todo es hecho nuevo, ahora Jesús, que había recibido todo del Padre, se lo entrega al Padre para que el Padre sea sobre todos nosotros. ¿Le gusta eso? Ya entendemos entonces que Jesús ¿a qué vino? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a sujetarnos a la autoridad? ¿Quiere usted saber cómo lo hizo Jesús? ¿Quiere saber dónde está todo el secreto? Ese es el tema de la próxima predicación. Es lindo esto, y yo se lo digo, cuando nosotros lo entendamos y lo entendemos y que lo pongamos en práctica, vamos a ser las personas más felices, porque seremos hijos obedientes en todos los aspectos. El día que usted quiera guerrear contra la autoridad, lo que está haciendo es peleando contra Dios mismo. Que Satanás no lo engañe viendo al humano, porque la lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades. Y el que se deje, Satanás lo puede voltear de cabeza. Así que tenga mucho, pero mucho cuidado. Vamos a seguir comentando de esto. Dios me los bendiga y sigamos pasando un sábado feliz y alegre.